Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un trabajo muy facilito en el que vamos a reciclar una lata de leche infantil. Lo primero será con el abrelatas quitarle esta parte de arriba que nos va a servir después para añadir a la tapa. Este abrelatas hace un corte muy limpio y no nos quedarán luego rebarbas con las que nos podamos hacer daño. Lo siguiente será limpiar muy bien la lata por dentro y por fuera. Limpiarla bien con alcohol, lo que es la lata por fuera y la tapa. Por dentro no la vamos a pintar porque así podremos guardar alimentos. Le voy a dar una capa de imprimación blanca, todo lo que es el exterior, la parte de abajo y la tapa. Voy a usar esta servilleta de papel con lavandas y flores. Primero la coloco en su sitio. Levanto una parte, pongo cola blanca para decoupage. También nos serviría cola de carpintero rebajada con un poquito de agua, pero hay que poner muy poca capa de cola para evitar que se rompa la servilleta o se nos quede muy arrugada. Entonces una capa finita y bien extendida, colocamos la servilleta con cuidado y con un plástico y las capas de servilleta que quitamos antes vamos a estirar siempre desde el centro hacia los bordes para que nos quede la servilleta bien colocada. Aquí, como veis, se me rompió un poquito, pero no lo voy a mover mucho y al pegarle esta parte que estoy ahora con ella no se va a notar porque va a caer en el mismo sitio. Hacemos lo mismo que antes, ponemos el plástico encima y con el papel vamos estirando desde el centro hacia los bordes. El largo de la servilleta no es suficiente para cubrir todo el exterior de la lata. Le voy a añadir un trocito más. Pongo cola blanca. Coloco bien el trozo de servilleta y con un pincel humedecido con agua le paso por el borde y al tirar ya se rompe. Vamos a intentar que nos quede lo más integrada posible y hacemos lo mismo con el otro lado. Le damos todo por encima una capa de cola para decoupage para fijar la servilleta y para que nos quede protegida, y lo que nos sobró en la servilleta lo recortamos con una lija o una lima de uñas.
Para la tapa cogemos un cartón que tenga al menos uno de sus lados en color blanco, tomamos la medida del hueco de la tapa y lo pegamos. Yo usé un pegamento de contacto y luego le pongo un cartón grueso en medio. Esto es solo para que no se hunda, para que tenga más consistencia, porque el plástico de la tapa es blandito. Busco el centro de la tapa y le voy a pegar este pomo de madera que tenía de unos cajones. Lo pego también con cola de contacto. Vamos a dejar que se seque el pegamento y después lo vamos a pintar. Con esta pintura en color violeta voy a pintar el borde de arriba y el borde de abajo a la lata y también la tapa. En la tapa le voy a dar 2 capas, sobre todo es por el pomo para que quede bien cubierto y no se vea la madera debajo. Una vez seco, le voy a dar 2 capas de barniz, el barniz casero, este que se hace con mitad silicona fría y mitad alcohol de 96 grados. Se mezcla muy bien, se deja reposar unas horas y como veis es un barniz súper brillante y que protege mucho, además que se seca muy rápido. Pero bueno, también me gusta mucho cuando pongo el barniz mate, también queda muy bonito. A vosotros ponéis el que más os guste. Lo que tiene este barniz es que lo puedes limpiar muy bien con agua y jabón, con un paño húmedo, te queda perfecto. Solo nos queda decorarlo. Lo voy a decorar con unas cintas y ya tendríamos nuestro trabajo preparado. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Dar dedito arriba, activar la campanita para que os llegue un mensaje cada vez que publique un nuevo vídeo y compartirlo. Con esto me ayudáis mucho. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana.